No sé cuánto vaya a terminar el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Pero quiero dar un inicio en esto, ¿verdad? Capítulo 9, libro de Romanos, capítulo 9, de ay, joder, algo iba a decir y se me fue la mente en blanco por completo. Gracias, sí. Hermano Pedro no me recordó. Yo creo que ya la hermana Mireya la está pensando dos veces, ¿verdad? Y sí. Sábado que entra, hermanos, por la tarde a las 5, dijimos, hermano Pedro. 5 de la tarde, ¿verdad? Hermano Pedro, ¿verdad? Va a estar aquí esperando a ver si llega la hermana Mireya para renovar los votos, ¿verdad? Entonces todos están invitados, hermanos, para venir y participar. Y entonces el sábado que entra a las 5 de la tarde, gracias hermano Nino por recordarme de eso. Mau Rangel, ¿su cumpleaños es esta semana que entra? Sí, sí hermana. Hermano Rangel, recuerde que la palabra de Dios, ¿a dónde van los mentirosos? ¿A dónde van los mentirosos, hermano? Pregunto porque la vez pasada, no me acuerdo si era de usted, la hermana, creo que fuimos que le dijimos feliz cumpleaños y no era el cumpleaños de la hermana. Yo creo que pronto, hermanos, vamos a volver a darles las hojas para volver a tomar los cumpleaños y asegurarnos, ¿verdad? Hay algunos hermanos que no tenemos sus cumpleaños, ¿verdad? Y todo eso, así queremos volver a agarrar eso, ¿verdad? Para asegurarnos de tener las fechas correctas, porque si no le vamos a estar haciendo a la hermana Rangel más joven, ¿verdad? Cuando todavía no es su tiempo de ser, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo de eso, ¿verdad? Hermano Rangel. Ok. Ay, ¿verdad? Así que ya saben, ¿verdad? Yo voy a ir así y voy a tocar con el codo, pero le voy a dar un montonal de aire. Tenga, hermano, aquí está mi comida para usted. Pero bueno, aparte de eso, hermanos, el sábado.
haciendo. Muchos de los niños, ha habido tantos accidentes, ¿verdad? De niños que agarran pistolas que están cargadas y le jalan el gatillo y disparan y matan a su hermanito. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, ellos no fueron a jalarle el gatillo porque sabían, yo odio a mi hermanito, voy a agarrar la pistola de papá y lo voy a matar. No, muchos de ellos es accidente. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que entender, hermanos, que esta ley, esta condición no aplica para los niños, para los más chiquitos. Tienen que crecer físicamente, tienen que crecer mentalmente y tienen que crecer espiritualmente. Pero tienen que desarrollar esa ley de la conciencia. Romanos capítulo 7. Libro de Romanos capítulo 7. Versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, hermanos, ahora entendemos, somos pecadores. Ahora entendemos que tenemos una naturaleza carnal que nos hace pecar. Ahora entendemos, hermanos, la necesidad que tenemos de un Salvador. Porque sin el Salvador somos condenados al infierno. Porque tenemos ahora la conciencia de la maldad que hemos cometido. ¿Está conmigo, hermanos? Mire Éxodo capítulo 32. Libro de Éxodo capítulo 32. Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de... Raeré yo de mi libro. Mire Apocalipsis capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mateo capítulo 25. Quiero que se mantenga en ese pensamiento, hermanos, de lo que está diciendo ahí el versículo. No borraré, no raeré, no quitaré. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 25. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Quiero que se fijen en esta última frase. Al fuego eterno preparado, ¿para quién? Y qué curioso, ¿no? Si Dios predestinó desde la fundación quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos, entonces desde la fundación aquí no solamente era el infierno preparado para los ángeles y para el diablo y sus ángeles, sino también para aquellos que Él predestinó que tenían que irse al infierno. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? El infierno, quiero que agarre eso, hermanos. Dios no hizo el infierno para mandar a la gente al infierno. Póngase eso en la mente. Dios no hizo el infierno para mandar a la gente al infierno. La gente escoge irse al infierno. Juan capítulo 3.
Hay un versículo en la Biblia, hermanos, a lo mejor alguien no ha leído. Hay un versículo en la Biblia donde dice que Él ha escrito su nombre en el libro de la vida. Se los dejo de tarea. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios no quiere condenar a nadie, hermanos. Dios quiere que la gente sea salva. ¿Está conmigo? Mire el capítulo 12 del libro de Juan. No estoy equivocado. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Una vez más el versículo 9. Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno sino que todos procedan a qué. Entonces, rápidamente quiero que entienda esto. Número uno, el plan de Dios, el plan original de Dios es que todo ser humano sea salvo. Ese es el plan de Dios. Si no, no hubiera enviado a Cristo a morir en la cruz. Para que todos sean salvos. Aquí no quiere que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en ningún lugar, ¿verdad? Dios ha pensado, o Dios tenía en su mente decir, pues voy a mandar a algunos al infierno y voy a mandar a algunos al cielo. Vamos, Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Está conmigo? Pero eso me lleva a número 2. Dios permite que el ser humano acepte o rechace su plan para salvación. La perfecta voluntad de Dios es que todos sean salvos. ¿Está conmigo? Quiero que entienda esto. La perfecta voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pero la voluntad permisiva o que Dios permite es que cada ser humano escoja si es salvo o no es salvo. Si acepta a Cristo o no acepta a Cristo. Si acepta el Evangelio o rechaza el Evangelio. ¿Está conmigo? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz, pero no solamente oye. ¿Está conmigo? Si alguno oye mi voz y abre. O sea que tú tienes que aceptar que Cristo entre a ti. ¿Está conmigo, vamos? Es su decisión, es decisión de cada persona. Agarre esto, usted no puede elegir por sus hijos. Porque esa es otra tremenda enseñanza equivocada que hay. Y déjale digo de dónde lo agarran, del libro de Job. No, pues yo voy a orar para mis hijos y ya mis hijos son salvos. No, sus hijos necesitan ellos aceptar a Cristo. Usted puede hacer todos los sacrificios que usted quiera. Usted no puede hacer nada en cuanto a sacrificios para decir que sus hijos sean salvos. Ellos tienen que tomar la decisión de ellos ser salvos. Vamos, ellos van a dar cuenta por sus pecados de ellos. ¿Está conmigo? Entonces Dios permite, hermanos, que cada uno de nosotros escojamos si aceptamos o rechazamos. El plan de Dios, una vez más, bajo la palabra de Dios, es que todos sean salvos. Usted y yo elegimos salvación eterna o condenación eterna. Ahora ellos dicen, ¿verdad? Pues es que en la palabra de Dios menciona a aquellos que son elegidos. Mire Isaías capítulo 42. Libro de Isaías capítulo 42.
Versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Mi qué? Mi escogido. Pues ya ve, hay algunos que son escogidos. Espérate, mi escogido, en quien mi alma tiene ¿qué? ¿De quién está hablando? Jesucristo. Entonces aquí en este versículo, hermanos, Jesucristo es uno elegido. Entonces no diga, verdad, es que no solamente algunos son elegidos. Cuando la palabra de Dios menciona elegidos, está mencionando de ellos. No, aquí está hablando acerca de Cristo. Mire, vamos a otro versículo, 45, Isaías capítulo 45. Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi ¿qué? Escogido. Te llamó por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ok, acá vimos a Jesucristo siendo hablado como el escogido, y aquí vemos a Israel siendo llamado el escogido. No, pero los escogidos, cuando la palabra de Dios habla de escogidos, habla acerca de aquellos que Dios eligió que sean salvos. No, porque, espérame. Entonces, si lo estoy entendiendo bien, si la palabra de Dios nunca había puesto a Jesucristo como el escogido, ¿Jesucristo hubiera sido condenado al infierno? ¿De veras? Como que no. Espérate. Mira, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿De quién está hablando aquí en cuanto a los elegidos? La iglesia, los que son salvos. Pero hermanos, nosotros elegimos. Nosotros tomamos la decisión de aceptar o rechazar a Cristo. ¿Está conmigo, hermanos? Ellos tienen un concepto muy equivocado, hermanos, de lo que significa esta palabra elección. Cuando hablamos de la palabra elección, ¿verdad? De acuerdo al diccionario, está hablando acerca de individuos que son elegidos para participar en alguna posición de oficina, de honor o de privilegio. De acuerdo a ellos, Dios ha escogido estas personas, estas posiciones. Pero también, ¿verdad? La palabra en cuanto a elección habla acerca de ciertos privilegios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que cuando Dios habla de los elegidos, no está hablando de solamente cierta persona, sino que está hablando de todos aquellos que eligen aceptar a Cristo como su Salvador. Y muchos están creyendo la mentira. Y le voy a decir en qué se nota que muchos se creen la mentira. En que ya no estás dispuesto a compartir el evangelio con nadie. Al cabo que Dios ya eligió, no, mano, tú tienes lo necesario para que tus seres queridos vayan al cielo. Es tu decisión. Miren, hermanos, venimos a Cristo y elegimos el ser salvo o no ser salvos. Si elegimos el ser salvos, gloria a Dios. De allí es nuestra decisión. Si también elegimos el compartir lo que Cristo hizo por mí con otros o no. Pero es su decisión. Ahora, de acuerdo al mandato de Dios, Dios quiere que usted y yo le demos el evangelio a la gente. ¿Está conmigo, hermanos? Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Está conmigo, hermanos? Mire Romanos capítulo 9. De ahí es donde sacan primordialmente la enseñanza calvinista, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien en mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que
llama. Entonces aquí Dios está diciendo, hermanos, que Dios ya eligió. Dios eligió a aquellos, Dios tiene la elección de aquellos que son llamados para salvación. Aunque una persona rechazare a Cristo, si ellos son elegidos, ellos van al cielo. Déjele, vuelvo a repetir eso. De acuerdo a lo que ellos creen, aunque una persona rechace a Cristo, porque Dios ya los escogió, ellos son salvos. Otra vez, entonces, ¿cuál es el propósito de Cristo morir en la cruz? ¿Está conmigo? Entonces, solamente los que Dios eligió, esos son los que son salvos. No, tú puedes rechazar, tú puedes ir a vivir una vida mundana, tú puedes ir a divertirte, drogarte, meterte en el alcohol, vivir desperdiciadamente. Mira, hermanos, llevarle toda la contraria a la palabra de Dios. Pero si Dios dijo que tú eras salvo, tú eres salvo. Como que va completamente en contra de todo lo que la palabra de Dios dice. Mira el versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacobo amé, mas a Esaú, aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Entonces malinterpretan, hermanos, aquí esos versículos diciendo que Dios escogió a Esaú y que Dios escogió a Esaú para ser odiado, pero Jacob para ser amado. O sea, Dios ya sabía, Dios los escogió, pero otra vez, hermanos, están malinterpretando las escrituras. Regresamos al versículo 8. Esto es, no a los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es nuestra decisión, hermanos, aceptar a Cristo para ser contados como hijos de Dios. Él nos dio el amor. Es nuestra decisión si aceptamos o no. Usted tiene que decidir aceptar o rechazar, pero es su decisión. Entonces ellos dicen, no, pues ya Dios ya puso a aquellos, Dios ya tiene elegidos, a Dios te ama a ti y Dios te odia a ti. Y no importa lo que hagas, hermano, Dios te odia. Wow. O sea que el hermano Héctor puede ir a vivir una vida perdida en el alcohol, perdida en la droga, perdida en la mundanalidad, y no importa lo que él haga, Dios le ama y Dios decidió que él va a ser salvo. Y el hermano Gustavo puede ir a vivir una vida santa y cumplir con todo lo que la palabra de Dios dice, hermano, vivir de acuerdo a lo mejor posible, de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios, haciendo verdad, sirviendo a Dios, haciendo todo lo posible, pero él va a ir al infierno porque Dios ya lo destinó al infierno. ¿Se fija lo que eso está haciendo? Eso está dando libertad para darle rienda suelta a la carne. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Así que sí, no depende, ¿verdad? Entonces aquí dicen, ya ves, tú no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. Dios escoge sobre quién va a tener misericordia. Usted y yo no podemos hacer nada para recibir el favor de Dios. Wow. Yo no puedo hacer nada para recibir el favor de Dios. Pero la palabra de Dios dice que nos ha dado de su gracia. La gracia es el favor inmerecido. Y muchos, ¿verdad? Se refieren vamos al siguiente versículo, ¿verdad? Aquí es donde algunos escogen, ¿verdad? De esto, versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado para toda la tierra. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios estaba tratando con Faraón? ¿Verdad? Dios le dice a Moisés, ve, preséntate delante de Faraón, pero yo he endurecido su corazón. Pues ya ve. Desde aquel entonces Dios ya había endurecido el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que él fuese malo, para que él fuese el que, ¿verdad? Ahí es donde Dios nos enseña que él puede endurecer el corazón para que aquellos crean y no crean. No, hermanos. Dios estaba permitiendo que Faraón endureciera su corazón. Dios le permite a usted escoger o no escoger, o rechazar. Vemos, la palabra de Dios se te predica. Y la palabra de Dios se te enseña, pero últimamente es tu decisión. Alguien me preguntó hace poco, me dice, pastor, dice, no se frustra. No se frustra de predicar y enseñar y predicar y enseñar y que la iglesia, los cristianos y los hermanos nomás no hacen caso. Pues claro que nos frustramos de predicar y enseñar y predicar y enseñar y que los hermanos no hagan caso. Pero ¿sabe cuál es mi trabajo? Predicar y enseñar y predicar y enseñar. Es de los hermanos escoger si ellos hacen caso o no. Hermano, mire, va a llegar el día donde voy a estar ante la presencia del Señor y voy a dar cuentas a Dios. Mire, llegó fulano, llegó mengano, llegó esta persona, llegó aquella persona. Yo voy a dar cuentas a Dios por eso. Pero llegará el día, hermanos, donde usted va a darle cuentas a Dios también. El pastor predicó, el pastor te enseñó, y el pastor lo volvió a predicar, y el pastor lo volvió a enseñar, y tú seguiste de rebelde, tú seguiste diciendo que no, que tú estabas bien y que lo que él estaba enseñando estaba mal. Usted va a dar cuentas a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque usted elige. Es su decisión. Usted elige obedecer o desobedecer. Yo no voy a dar cuenta, hermano, por su desobediencia. Usted va a dar cuenta por su desobediencia. Si hay algo que yo no le prediqué, que yo no le enseñé, yo voy a dar cuentas a Dios por eso. Pero si a usted se le predicó y a usted le enseñó, usted le va a dar cuentas a Dios por eso. Porque usted eligió obedecer o desobedecer. Pero eso queda de usted, no queda de mí. Es su voluntad, hermano. Dios le da una voluntad propia, ¿está conmigo? Dios le da ese libre albedrío para que me entienda, para que usted escoja o rechace lo que la palabra de Dios enseña, hermanos. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? No, usted escoge. Usted sigue escogiendo si usted va a obedecer o no obedecer. La gracia de Dios se nos ha dado. Pero sobre cada uno de nosotros cae el obedecer o desobedecer a Dios. Sobre cada persona que escuche el Evangelio cae el obedecer o desobedecer el Evangelio. Es decisión de cada persona. Nuestro trabajo es ir y predicar el Evangelio. Vamos, entienda que Dios es un Dios misericordioso. Entienda eso. Dios es un Dios de gracia. Esa es una de sus características. ¿Está conmigo? Pero la rebelión del hombre es en extremo. Y esto es lo triste. La rebelión de aquellos que se dicen ser hijos de Dios está en extremo también. Y lo único que muchos están haciendo es viviendo engañados pensando que son hijos de Dios cuando no son hijos de Dios. Porque el simple hecho es que hay muchos que simplemente, verdaderamente han rechazado. Vamos, la palabra de Dios dice que demostramos que somos hijos de Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Ahora, no se enoje conmigo, enójese con Dios.
Usted, cuando vive en desobediencia, en vez de demostrar que es hijo de Dios, usted está demostrando que es hijo del diablo. Porque nada más hay dos, hijo de Dios y hijo del diablo, no hay área gris. Es su decisión. ¿Está conmigo? Ahora, Dios tiene un plan. Y ese plan es bien sencillo. Que usted acepte lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Pero usted tiene que aceptarlo. Cuando usted lo acepta, usted viene a entender, Él dio todo por mí. No se merece que yo le dé todo a Él. No porque Él desde antes de la fundación del mundo me eligió, sino porque Él estuvo dispuesto a morir por mí para dejarme a mí elegirlo a Él. Romanos capítulo 8. Voy a terminar ya con eso, hermano, sigo la semana que entra. Estábamos hablando acerca de este versículo allá en Longmont el día de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? De que seas salvo. ¿Tú has sido salvo? Todo lo que pueda suceder en tu vida te puede ayudar a bien. Pero asegúrate de que eres salvo, asegúrate de amar a Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces ellos pueden, y yo digo, hermanos, qué triste las enseñanzas y qué triste es el poder tener el corazón para condenar a una criatura al infierno. Porque eso es exactamente lo que ellos hacen. Pero Cristo dijo, no, dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y a Nicodemo le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, como un niño, hermanos. ¿Y sabe por qué como un niño? Inocente. Limpio de pecado, limpio de maldad. Pero nacemos en pecado, sí, hermanos, pero no tenemos conciencia del pecado. Y Dios esto es lo que está diciendo. De esa misma manera, vive tu vida. Vive tu vida. No deseando el pecado, no amando el pecado, no buscando el pecado. Vive una vida inocente. Hermanos, no, es nuestra decisión. Esa es la elección. Por eso digo, elección sí, yo estoy de acuerdo, pero no elección de que Dios lo hizo desde el principio. Elección momentánea. Elección de que en este momento alguno puede elegir aceptar o rechazar. Alguno puede elegir, yo quiero a Cristo en mi corazón, yo quiero ser salvo. Esa es la elección. ¿Y sabe qué? Incondicional ¿en qué? En que cualquier persona le puede aceptar. No hay un grupo elegido. Dios quiere que todos sean salvos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Señor, hay mucho más, Señor. Yo creo que ni a la mitad he llegado, Señor, de este primer punto nada más, Señor. Pero, Señor, qué triste las creencias, las doctrinas, Señor, que algunos se pueden creer. Más allá, Señor, qué triste que esas enseñanzas se han infiltrado, Señor, en muchas de nuestras iglesias. Y muchos, Señor, han empezado a creer las mentiras de aquellas personas que han torcido tu palabra, Señor, para beneficio de ellos. Señor, qué triste pensar que tenemos libertad para vivir vidas pecaminosas
a nuestro antojo y pensar que todavía, Señor, podemos decir que somos salvos. Cuando tu palabra nos ha enseñado en tantos diferentes lugares, Señor, que aquel que ama al mundo, que aquel que se constituye amigo del mundo, es enemigo de Dios. Señor, danos la sabiduría para entender. Danos la sabiduría, Señor, para poder defender por qué creemos lo que creemos. Y, Señor, que mis hermanos no se queden solamente con lo que se les ha enseñado, Señor, sino que ellos tengan el deseo de querer aprender más. Que vayan a sus casas y le estudien más a fondo, Señor. No queden convencidos, Señor, por la palabra de un hombre, sino que queden convencidos por tu palabra, Señor. Salvos por gracia y salvos porque nosotros elegimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y, Señor, si hay alguien que, Señor, necesita tomar ese paso, esa decisión, Señor, que lo pueda hacer. Que de la misma manera, Señor, como muchos ya hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo, que de esa misma manera, Señor, ellos también puedan tomar la decisión y decir: yo no voy a confiar en una elección, yo voy a elegir salvación por medio de Cristo Jesús. Y gracias te damos, Señor, por ese sacrificio y ese regalo, Señor, inmerecido. Señor, ayúdanos a vivir como a ti te agradezca, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.